viendo. Bienvenidos a esta linda transmisión. Te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida. Estoy muy feliz y contenta de estar con ustedes. Nos preparamos para orar y aprender del Señor. Ok, ahora vamos a orar. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, Señor, y por venir a la iglesia, Señor. Te venimos pidiendo por las familias de la iglesia, Señor. Guárdales, Señor. Cúbreles con tus sangre preciosa, Señor. También te pedimos por los niños de Ucrania, Señor, que en este momento están en guerra, Señor. Hay unos niños que están separados de sus padres, Señor. Guárdalos, Señor. También te pedimos por la familia del pastor, Señor. Guárdalas, cúbrelas. También por tus hijas y por tus nietos, Señor. También te pedimos por la esposa del pastor, Señor. Por los hermanos de la iglesia, Señor. Y por los niños que pueden aprender de tu palabra, Señor. Y cuando ellos sean grandes, que puedan ser predicadores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, cuán grande es el amor de Dios. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todos en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todos en sus manos. Te tiene a ti y a mí en sus manos, te tiene a ti y a mí en sus manos, te tiene a ti y a mí en sus manos, tiene a todos en sus manos. Te tiene a ti y a mí en sus manos, te tiene a ti y a mí en sus manos, te tiene a ti y a mí en sus manos, tiene a todos en sus manos, tiene a todos en sus manos, tiene a todos en sus manos. Hola, hola. ¿Qué tal ha sido su semana? ¿Qué tal han estado? Espero que muy bien, con muchísimo gozo y muchas ganas de poder estudiar un día más la palabra de nuestro Señor Jesús. Espero que en la semana hayamos orado todos nuestros días, todos y cada uno de los días, y hayamos estudiado la palabra de Dios, porque es muy importante que nosotros cada día conozcamos más de nuestro Señor. Continuando con la nueva serie que comenzó nuestra hermana Belén la semana pasada, espero que se recuerden, ¿verdad?
¿Cuál es el nombre de nuestra serie? El nacimiento de un héroe, de un gran héroe. ¿Y quién era nuestro héroe? ¿Se recuerdan cómo se llamaba? Era Spider-Man. No, Spider-Man no tiene tanto poder como nuestro héroe. ¿Acaso era Superman? Menos. ¿O Batman? No, tampoco. ¿Cómo era que se llamaba nuestro héroe? Ya me acordé. Nuestro héroe se llama Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, cuando vino a esta tierra, hizo cosas maravillosas. Y como la hermana nos mencionaba, su venida era algo tan impactante, tan maravilloso, que desde mucho tiempo atrás ya se venía anunciando de que Él iba a venir un sanador, un salvador para nosotros, un rey, un héroe. Y su nacimiento también fue algo grande, que la gente se maravillaba. Jesús, cuando iba creciendo, Él, como era el Hijo de Dios, estudiaba mucho, conocía mucho de nuestro Dios. Entonces, cuando Él iba creciendo, Él iba viajando a muchos lados, porque nos tenía que ir a hablar de su Dios. Y en lo que iba hablando, en lo que iba anunciando las buenas nuevas de nuestro Dios, Él, ¿saben qué era lo que hacía? Él hacía muchos milagros. ¿Saben qué es un milagro? Es algo sobrenatural que nuestra mente humana no cree poder hacer. O sea, es algo que nosotros los humanos no podemos. Solo nuestro héroe, solo Jesús tiene el poder de hacer milagros a través de nuestro Dios, por el poder de nuestro Dios. Entonces, hoy les voy a contar algunos de esos milagros, porque si nos ponemos a hablar de todos los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, no terminamos hoy. Entonces, el primer milagro que Jesús hizo fue que convirtió el agua en vino. Imagínense convertir algo que no tiene ningún sabor, que no tiene ningún color, o sea, un agua, en algo que lleva un proceso tan meticuloso, tan detallado y un proceso de años. Él lo convirtió así. Y me imagino que cuando estaban en esa boda, porque fue en una boda que Jesús convirtió el agua en vino, ese fue el mejor vino que probaron en su vida. Se los puedo asegurar. ¿Saben qué más hizo Jesús? Él sanaba a las personas. Hoy en día nosotros cuando tenemos un dolor de cabeza o algo, vamos al doctor y él nos da una pastilla o un jarabe, que son tan feos los sabores. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que alguien que no puede caminar, que quizá anda en silla de ruedas, pero no puede, porque no puede mover sus pies, pueda caminar? Yo no lo puedo hacer y les aseguro que ustedes tampoco, pero Jesús hizo que alguien que no podía caminar, caminara, que se levantara de su cama. Y eso lo hizo por la fe de sus amigos. Les voy a contar la historia que está en Lucas capítulo 5, para que ustedes, se los voy a dejar, para que ustedes lo lean en la semana. Yo les voy a contar así breve la historia. En lo que Jesús iba caminando en una ciudad, la gente, como había escuchado de antes, de otras ciudades, todos los milagros que Jesús hacía, todos se reunían, era una multitud, era mucha gente.
cerca de Jesús porque todos querían que Jesús les hiciera un milagro o querían escuchar de la palabra de Dios. Querían escuchar las palabras que Jesús tenía para decirles. Entonces todos se apretaban y se juntaban cerca de Jesús. Entonces los amigos de este paralítico, que ¿saben qué es un paralítico? Un paralítico es alguien que no puede caminar, que no le funcionan sus pies, dejémoslo así. Entonces ellos habían escuchado de que Jesús en aquella ciudad había sanado a un ciego, que Jesús en aquella ciudad había sanado a un leproso, había sanado a un sordo. Entonces ellos, al escuchar eso, en su corazón creyeron de que Jesús lo había hecho, de verdad, no dudaron. Entonces inmediatamente agarraron a su amigo que no podía caminar y lo llevaban cerca de Jesús. Pero como había tanta gente cerca de Jesús, no podían acercarse a él y querían estar frente al maestro, frente a nuestro héroe y decirle: ayúdanos, mi amigo no puede caminar. Pero la gente no los dejaba porque querían ellos, la otra gente, querían ellos estar cerca de Jesús, que nadie les quitara ese privilegio y ese lugar. Entonces sus amigos, ¿saben qué hicieron? De una casa rompieron el techo y por ahí pasaron a su amigo y le gritaban a Jesús. Entonces Jesús, al ver que sus amigos jamás dudaron del poder que tenía Jesús, Jesús sanó al amigo paralítico y él se levantó, y porque Jesús le hizo el milagro, él pudo volver a caminar. Imagínense ver a alguien que durante toda su vida no podía caminar y ustedes ven que Jesús le dice: levántate y anda, y sus pies vuelven a funcionar. ¿Se imaginan qué maravilloso? Yo ni siquiera lo puedo imaginar. O sea, qué hermosa esa historia. Y Jesús se seguía moviendo y seguía haciendo muchos milagros. Él tenía tanto poder que cuando sus discípulos, algunos querían pescar y no había ni un pez en donde ellos estaban, pero Jesús les dijo: echen la red. Imagínense esas palabras tan sencillas: echen la red. Pero ellos, como no dudaron y creyeron y le dijeron: en tu nombre echaremos la red, pescaron tantos peces que no les cabían, necesitaban más ayuda. Imagínense después de no ver nada y que Jesús les dice: echen la red. Esas simples palabras pudieron pescar tanto que yo creo que tuvieron comida para meses. Y seguía Jesús, se seguía moviendo a muchos lugares y hacía muchas cosas maravillosas. Pero luego de esto, Jesús se acercaba a uno de los sucesos más importantes o a su misión en esta vida, porque como todo héroe, él tiene una misión. Y su misión más importante la vamos a conocer muy pronto. Entonces, Jesús necesitaba llegar a Jerusalén. Y cuando él llegó, lo vamos a leer en Lucas capítulo 19 del versículo 28 en adelante. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, les responderéis así: porque el Señor lo necesita.
fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y como Jesús ya conocía todo, él conocía lo que iba a suceder, conocía todo lo que ellos iban a pensar, ya les había avisado, como vemos aquí. Porque cualquiera que venga a mi casa y yo tengo un caballo, pongámosle, o un burrito, que fue en ese entonces, y veo que me lo están llevando, obviamente yo voy a decir por qué me lo llevan. Pero Jesús ya había trabajado en el corazón de los dueños del pollino y en el corazón de los discípulos. Entonces por eso Dios ya tenía este plan establecido, ya lo tenía hecho. Y luego quieren saber qué sigue. Entonces los dueños le dejaron que los discípulos llevaran ese pollino a Jesús. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino para que Jesús se pudiera montar, ellos vieron que la ciudad entera se puso en la entrada. Se pusieron como en filas, como dando la bienvenida a un rey. Porque antes ya se había anunciado que el gran rey iba a venir, que él iba a hacer su entrada así. Entonces la gente se aglomeraba porque habían escuchado que venía Jesús, que Jesús era alguien totalmente diferente, que eran algo que jamás habían visto, que él hacía milagros, que hacía que los ciegos vieran, que hacía que los sordos escucharan, que los enfermos se sanaran. Entonces toda la gente se aglomeró y se pusieron como en fila, y todos agarraban hojas de palmeras o sus mantos y se los ponían al rey para que Jesús pudiera hacer su entrada. Entonces como todos habían escuchado lo que los demás decían, lo que los demás contaban de las maravillas que Jesús había hecho, todos querían conocer y dar tributo al gran rey, darle honra, querían glorificarlo. Entonces, todos, al paso que Jesús iba, todos ponían sus mantos, se arrodillaban y le daban la entrada al gran Jesús, al gran héroe que ellos habían escuchado, a su rey. Y todos gritaban, toda la multitud estaba gozosa, estaba alegre, estaba maravillada de que con sus propios ojos pudieron ver al gran rey. ¿Y saben lo que decían? Decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se imaginan qué maravilloso fue esa entrada? Que Jesús iba en su pollino tranquilito y todos nos arrodillábamos. Toda la gente se arrodillaba a la ciudad y le daba entrada. Le brindaba pleitesía, glorificaba al rey que venía entrando. Pero no toda la gente estaba contenta con eso. Sabemos que habían unos, que eran los fariseos y los escribas, que le decían: Jesús, calla a esta gente, no puedes estar gritando así. Pero Jesús, respondiendo y conociendo la maldad en su corazón, les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían, porque el Rey de Reyes debe ser glorificado. Eso, y ahora nos toca a nosotros glorificar al gran Rey. Porque si no lo hacemos nosotros, las piedras van a hablar, porque para Jesús, a nuestro héroe, no hay nada imposible. Y esta historia la vamos a continuar. Espero, si quieren saber qué sigue, espero que vean la siguiente clase de nuestra escuela dominical. ¡Nos vemos!
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo en salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Isaías 59:17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de esprit, que est la parole de Dieu. Efesios 6:17. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in the Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so we need not say anything. 1 Thessalonians 5:8. God bless you.